inconcluso, y hoy vamos a terminar esta sección. Lo que empezamos a ver la semana pasada fue el primero de los temas que en los que Pablo va a instruir a Timoteo. En el capítulo 1 vimos el llamado general que Pablo está haciendo a su hijo amado de poder proteger la sana doctrina en la iglesia y luchar por la verdad, no solamente en la forma en la que se profesa la verdad, sino en la forma en la que se practica la verdad. Y el enemigo número uno en esta batalla, Satanás, es el engañador, es el que va a tratar de introducir en la vida de la iglesia mentiras que van a afectar la iglesia en todas sus formas. Y por eso Timoteo tiene que proteger la verdad. Y en la iglesia en Éfeso, Pablo ya había estado y él había dejado un ejemplo para Timoteo de cómo tiene que conducirse. Timoteo, Pablo lo había dejado ahí y había seguido su viaje visitando y fortaleciendo las demás iglesias, y Pablo le escribe ahora esta carta para volver a hacer un llamado a Timoteo a mantenerse firme en lo que él le había encomendado para hacer. Cuando Pablo había estado en Éfeso, él había visto muchos problemas en la iglesia. El problema central era falsos maestros que estaban sembrando falsas enseñanzas y estaban afectando a la iglesia en muchas formas. Y una de las formas en las que estaban enseñando el error era haciendo un mal uso de la ley. Ya lo explicamos la vez pasada. Estos falsos maestros habían distorsionado el concepto de la gracia y le estaban infiltrando en la iglesia una forma del sistema judaizante que estaba distorsionando cómo la iglesia tenía que ver la obra de salvación. Y esta influencia de estas personas no solamente había afectado el concepto de la gracia, había afectado también a la iglesia en empezar a crear una pequeña distorsión que iba a poner en riesgo cosas muy valiosas para la vida de la iglesia. La semana pasada dijimos, evidentemente, lo que había empezado a pasar en la iglesia en Éfeso es que este amor por el conocimiento, este celo por la obediencia a la ley, había traído a la vida de la iglesia otro gran problema, que se ve en la historia del pueblo de Israel y en varios de las sectas que había en los alrededores de la iglesia. Y es este sentir de que la iglesia es superior a todo el mundo que le rodea. Y este sentido de superioridad les empezaba a llevar en un camino de desapego por el amor, por el mundo perdido. Esto fue un problema muy serio en Israel. Dios les salvó para ser una nación que sea una luz a las naciones. Una ciudad asentada sobre un monte, para que ellos lleven la gloria de Dios hasta lo último de la tierra. Pero la idea de haber sabido que eran un pueblo especial, en vez de darles celo por los perdidos, les hizo indiferentes a los perdidos. Les hizo pensar de que los gentiles estaban fuera del entorno del amor de Dios. Les hizo desear la destrucción de los gentiles y esperar que Dios estableciera un reino para ellos, un reino especial como pueblo especial de Dios. Y la iglesia estaba en peligro. Estaba en peligro de crear este mismo sentir de superioridad y perder de vista su misión en este mundo. Así que Pablo va a comenzar a ordenar la vida de la iglesia, y lo primero que le va a decir a Timoteo, la iglesia tiene que orar por los perdidos, constantemente.
En todo momento, pero especialmente cuando la iglesia se reúne. La iglesia tiene que hacer de esto una prioridad para ella. Todo este pasaje va a nacer en esa exhortación, y después Pablo lo que va a hacer es mostrar a Timoteo por qué tiene que ser así. Y va a justificar esto, por qué la iglesia tiene que vivir con una carga constante y un anhelo y una oración constante por el mundo perdido. De esto se trata este pasaje. Y la semana pasada arrancamos en el capítulo 2 del versículo 1. Déjenme leer de nuevo toda la sección. Así podemos retomar en el versículo 3, que es donde dejamos la semana pasada. Pero voy a leer desde el 1 para poder recapitular todo lo que venimos estudiando. En el versículo 1 dice así, 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. La semana pasada comenzamos, ¿no es cierto?, viendo esta exhortación de Pablo en el versículo 1, que mostraba que en todas las formas de la oración, el creyente tiene que hacer de la oración por los perdidos una parte indispensable. Pablo usa 4 términos que los explicamos la semana pasada, y todos estos términos muestran la carga de un corazón que esto es lo que sabe que necesita hacer. La dependencia en Dios, que espera que Dios haga esto. La entrada a la corte del soberano para pedir a favor del mundo perdido frente a este Dios soberano. Las acciones de gracias que debemos tener y constantemente tienen que estar en nuestro corazón en relación a este mundo perdido también, por los propósitos soberanos de Dios. Y lo que decíamos que Pablo está haciendo acá es mostrándole a Timoteo que orar por los perdidos no es una parte secundaria de su vida. Tiene que estar incorporada en la vida de oración, que debe ser la vida constante de la iglesia. Y en todas estas formas, la iglesia tiene que interceder por los perdidos. Esta es la idea inicial, y de esta idea depende todo lo demás. Hablábamos la semana pasada de ejemplos, de personas que hicieron esto. Hablamos de Abraham, que intercedió por una ciudad perversa para que Dios no la destruya. Hablamos de Moisés, que intercedió por el pueblo de Israel en medio de la rebeldía para que Dios no lo destruya. Hablamos de Pablo, que ora por su nación, la nación de los judíos. El profundo anhelo de su corazón es que Israel sea salvo. Y por eso él ora y clama a Dios. Y dijimos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y lo segundo que vimos es qué tan amplio es el espectro por los cuales tenemos que orar. Y lo dice al final del versículo 1, por todos los hombres. Así de amplia es nuestra oración. No hay ninguna persona que esté fuera de esta categoría. Y va a explicar más adelante la razón por la cual tenemos que orar por todos los hombres. Esta palabra todos se va a repetir varias veces en nuestro pasaje. Debemos orar por todos los hombres, porque hay otros todos que están por venir ahora y vamos a estudiarlos. Pero esta es la exhortación de Pablo. Cada persona. Y no solamente cada clase de persona, cada individuo. Debemos orar a Dios a favor de y por la salvación de cada persona sobre la faz de la tierra.
Y específicamente, Pablo señala a un grupo. Hablamos la semana pasada de estos, los reyes, y todos los que están en eminencia. Porque sería natural que los creyentes dejaran a un lado a estos y no oraran por los reyes. O sea, pensémoslo en nuestro tiempo. Es más fácil quejarse de nuestro gobierno que orar por nuestro gobierno. Es más fácil prenderse, ¿no es cierto?, en la actitud de muchos de estas voces sociales que hablan, ¿no es cierto?, llenos de críticas y acusaciones, que en humildad clamar a Dios por la salvación de estas personas. Y cuando nosotros nos unimos a esta misma movida, ¿no es cierto?, de críticas y ataques, en nuestro corazón el gobierno se vuelve nuestro enemigo. Y al ser nuestro enemigo, nuestro problema, nuestro estorbo, nuestro corazón no se inclina a orar y clamar a Dios por ellos. Y Pablo corrige esto porque esta iglesia está viviendo en medio de situaciones mucho peores que las nuestras. Ellos están viendo persecución, o sea, el gobierno de su época les quería muertos. Y Pablo le dice, bueno, miren, esto es lo que tenemos que hacer. Orar por ellos. ¿En qué sentido orar? Orar por la salvación de ellos. ¿Por qué? Dios nos manda a orar por la salvación de ellos. Yo te exhorto a que ores por todos los hombres, o sea, por los reyes. Orá para la salvación de ellos. Y hay algo más que Pablo incluye acá. Específicamente por los reyes y los que están en eminencia tenemos que orar, porque tenemos un propósito que es más alto que nuestra comodidad. Es más alto que nuestros intereses económicos. Es más alto que nuestras inclinaciones políticas. Nuestro propósito es el avance del progreso del Evangelio. Lo que nosotros queremos es la salvación de este mundo. ¿Y por qué vamos a orar por nuestros reyes? Bueno, porque queremos que haya paz. Y esto sería el tercer punto que vimos la semana pasada. Nuestra verdadera intención en orar por los reyes no es que nos beneficien individualmente, es que permitan que los propósitos de Dios puedan avanzar y florecer en medio de nuestra sociedad. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, si hay paz social y si nos permiten vivir en tranquilidad personal, en la que podemos ocuparnos de las cosas que el Señor nos dio para hacer, y podemos vivir una vida piadosa de temor reverente a Dios y una conducta moral ejemplar que pueda generar en el corazón de nuestra sociedad una admiración por la vida que vivimos, entonces el Evangelio va a prosperar, va a progresar, y eso es lo que queremos. Entonces, Pablo está argumentando ya. Pero en la sección que hoy vamos a comenzar, Pablo, de forma completa, ¿no es cierto?, se va a dedicar a justificar esa exhortación inicial. ¿Por qué hay que hacerlo? Y va a defender su argumento. Y lo va a hacer para poder atacar a esas falsas enseñanzas que se están metiendo en la iglesia, que le roban a la iglesia ese peso y esa carga por la salvación de cada persona en el planeta Tierra. Y les quiero decir, nosotros no estamos ajenos a esas falsas enseñanzas que van a querer robarle a nuestra iglesia esa carga y esa responsabilidad. Y por eso necesitamos estos argumentos. Necesitamos que Pablo nos convenzca que Dios quiere salvar a este mundo y que nosotros debemos quererlo también y debemos orar por esto y debemos trabajar por esto. Y esto es lo que Pablo va a hacer en la próxima sección. Así que seguimos con la misma línea. Cada uno de los puntos comenzaba con una misma expresión: orar por la salvación del mundo perdido. Y el punto que vamos a ver ahora, orar por la salvación del mundo perdido, debe surgir de entender el carácter de Dios. Debe surgir de entender el carácter de Dios. Versículo 3. ¿Por qué? Este porque, ¿no es cierto?, es la razón de lo anterior. Este porque está conectado con esa oración que Pablo quiere que hagamos constantemente. ¿Por qué tenemos que orar? Porque esto, o sea,
orar por todos los hombres, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo primero y más obvio es lo que Pablo comienza diciendo: esto es bueno. No los tengo que convencer de esto. Orar por la salvación del perdido es bueno. ¿Por qué? Porque es bueno que él no vaya al infierno, ¿no? Es bueno que él sea rescatado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es bueno que este rebelde a Dios ahora lleve gloria a Dios. Es bueno. Esto es natural, lo entendemos. Esto es algo bueno. Este concepto de bueno tiene la idea, ¿no es cierto? Esto es aprobado por Dios. Esto es lo que refleja lo que Dios es. Porque pensalo así. ¿Cómo definimos nosotros qué es bueno y qué no es bueno? Nosotros entendemos que la moral no es relativa, entendemos que es absoluta, que la moral del hombre depende del carácter de Dios. Nosotros sabemos que algo es bueno porque eso se parece a Dios, o porque eso va acorde a lo que Dios es. Entonces, cuando Pablo acá arranque diciendo esto es bueno, lo que da a entender es esto no está en contra de Dios, esto refleja a Dios. Y agrega otro concepto: no solamente esto es bueno, esto es agradable a Dios. Esto es agradable a Dios. Esta expresión agradable es una expresión que tiene una fuerza emocional. Esto Dios lo celebra, Dios lo aplaude, Dios lo abraza. Esto es algo que llena el corazón de Dios. ¿De qué está hablando? La oración. Cuando nosotros oramos por la salvación del mundo entero, Dios se goza, esto es agradable a Él. Y vos decís, bueno, está bien, es un argumento más. Y no pierdas el impacto de esto. Agradar a Dios es lo número uno en la agenda del creyente, ¿no? Hace un tiempito estábamos hablando sobre qué es temer a Dios en la reunión de hombres. Y una de las cosas que decíamos, temer a Dios es vivir constantemente con esta convicción: no quiero desagradar a Dios, no quiero hacer algo que a Él no le guste. Es más, quiero hacer todo lo que a Él le guste. Cualquier cosa que a Él le guste, eso quiero hacer. Eso es temer a Dios. Esto es la vida cristiana, esto es lo que Pablo exhortó, ¿no es cierto?, tantas veces, ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9, Pablo está hablando sobre la muerte que vamos a enfrentar todos y el juicio que va a venir después de la muerte. Y Pablo dice, no sabemos cuándo eso va a ser, no sabemos cuánto falta, pero deseamos que eso suceda, deseamos estar en la gloria. Pero ya sea que estemos presentes o ausentes del cuerpo, él dice esto: procuramos, o ausentes o presentes, serle agradables. Y Pablo usa esta expresión, agradar a Dios, como lo que resume la vida cristiana. ¿De qué se trata la vida cristiana? Se trata de querer agradar a Dios. En parte porque sabemos que un día vamos a rendirle cuenta a este Dios. Y esto de querer agradar a Dios es algo que tiene que seguir creciendo en tu vida. Cada día más obsesionado por agradar a Dios. Es lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:1. Pablo le dice a los tesalonicenses: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pero ustedes aprendieron cómo agradar a Dios, háganlo más y más. Cuando vos encontrás algo que sabés que eso es lo que Dios desea y a Dios le gusta eso, hacelo. Hacelo mucho, hacelo hasta cansancio, hacelo hasta abundar en eso. Porque de eso se trata la vida cristiana, agradar a Dios. Y Pablo está usando este argumento. Pablo está diciendo, esto le agrada a Dios. Cuando hay un creyente de rodillas clamando a favor del mundo, Dios lo celebra. Hacelo más y más.
Esto es bueno y agradable a Dios. Y acá va a explicar este concepto, ¿no es cierto?, de la naturaleza de Dios y el carácter de Dios. Es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Eh, Pablo va a usar un título acá, que ya lo usó antes en el capítulo 1. Dios nuestro Salvador. Y cuando lo usó, ya lo expliqué antes. Esto es algo que es bastante común en las cartas pastorales, pero no tan común fuera. Fuera de las cartas pastorales, casi siempre se habla de Jesús como nuestro Salvador. Y yo les expliqué, hay una corriente teológica ahí muy fuerte que suele ver así a Dios. Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios vengativo, justiciero, ¿no es cierto?, que destruye al impío, pero Jesús es el Dios misericordioso. Pero eso es totalmente contrario a la verdad bíblica. Una y otra vez vemos que Dios, el Padre, es el origen y el controlador de todos los elementos que producen la salvación. Si hay salvación es porque Dios, el Padre, así lo quiso. El Salvador es Dios, es el Padre. Lo va a explicar más adelante, pero vos podés pensar todo en cuanto a la salvación. Él fue el punto de partida. Y Él es el orquestador. Y Él es el director. Claro que el Hijo va a tener un rol muy puntual en la salvación. Él se va a hacer hombre. Y Él va a morir en la cruz. Y el Espíritu va a tener un rol muy puntual, pero todo viene del Padre que envió al Hijo. Todo viene del Padre que le dio al Hijo todo lo que tiene que hacer. Y el Hijo lo hace tal cual el Padre se lo dijo. Y todo viene del Espíritu que hace todo lo que el Hijo le dijo, que hace lo que el Padre le dijo. El Padre es la fuente de la salvación. Él es el Salvador. Y por eso acá Pablo usa esta expresión y él dice, Dios es nuestro Salvador. Y por eso le agrada. Él es Salvador por naturaleza. Toda la Biblia comienza mostrando este aspecto del carácter de Dios. Cuando Moisés empezó a escribir su primer libro para explicarle al pueblo de Dios quién es Dios, Moisés comenzó describiendo este aspecto del carácter de Dios. Lo primero que tenés que entender de Dios es que Dios es un Dios redentor. ¿Y cómo se lo explicó? Le contó la historia de la creación. Le dijo, miren, la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba en caos y devastación. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y Dios salvó el cosmos de este estado inicial con su poder y su autoridad y su soberanía y su palabra. Él redimió. Y este es el tema central de todo el libro de Génesis. Dios es un Dios redentor por naturaleza. Ahora, este Dios redentor por la naturaleza, quiero enfocarte otra expresión. Pablo usa esa palabra, nuestro Salvador. Y esa palabrita podría causar un poco de problema, porque uno podría decir, claro, Dios es el Salvador de nosotros. Claro, Él es el Salvador de los elegidos. Es el Salvador de los que son parte de su iglesia, y por eso le amamos como Salvador. Pero esto no es lo que Pablo está diciendo. Cuando él dice Él es nuestro Salvador, Él no lo está diciendo solamente desde el punto de vista de un elegido. Él lo está diciendo desde el punto de vista de un integrante de la raza humana. Él es nuestro Salvador. Se refiere al aspecto más amplio de esta palabra. Y esto es evidente porque esta es la misma forma en la que él usa la expresión en el capítulo 4. Mirá en 1 Timoteo 4, el versículo 10. En el mismo libro, a la misma audiencia, a la misma persona, en el mismo contexto, Pablo usa estas mismas ideas diciéndolo así. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres.
Y podría decir, bueno, pero acá todos los hombres puede significar lo que decíamos la semana pasada, toda clase de hombres. Dios salvó a gente de distintos contextos. Pero este versículo no te deja lugar para esa interpretación, porque dice, es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, lo que está diciendo Pablo acá es esto. Los que creen al Evangelio, ellos pueden decir, Dios es mi Salvador, en una forma muy especial. Pero todos los demás pueden decir, Dios es mi Salvador. Porque Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Ahora, esto de ninguna manera anula todas las demás doctrinas que entendemos y afirmamos. De esto de ninguna manera está afirmando el universalismo. Universalismo quiere decir que todos los hombres son salvos. De ninguna manera. Solamente los que creen van a ser salvos. Pero lo que te quiero mostrar es que Pablo entiende que Dios es salvador por naturaleza. Dios obró en salvación a favor de la humanidad entera y Dios logró y estableció su salvación de forma definitiva y absoluta para un grupo a quien señala acá, los que creen. Pero acá, este texto, Pablo está dándonos un argumento y diciéndonos por qué tenemos que orar por todos los hombres. Tenemos que orar por todos los hombres porque esto refleja la naturaleza de Dios. Dios es Salvador y Dios es nuestro Salvador. Y no hay una sola persona en la historia de la humanidad que no pueda hacer esa afirmación. Dios es nuestro Salvador. Porque esto afirma la intención de Dios de salvar a cada persona. Y esto es lo que va a explicar en el próximo versículo. Y cuando dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como lo decía la semana pasada, otras doctrinas han tratado de quitarle a esta expresión su impacto, que es justamente lo que Pablo está haciendo acá. Él está protegiendo a la iglesia de ese pensamiento que no le deja ver su necesidad de orar por todos los hombres. Y justamente yo quiero atacar esa falsa doctrina también. Y quiero proteger la verdad que Pablo está afirmando acá para que nuestra iglesia nunca sea arrastrada por ese engaño que podría quitar a la iglesia el sentido por el cual Dios les llama a orar por el mundo. Y por eso Pablo lo usa acá. El carácter de Dios se ve en este deseo que Dios tiene. Y usa esta expresión. Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese todos los hombres, ¿a quién se refiere? ¿A quién Dios quiere salvar? Bueno, déjenme dar algunos textos más. Vayamos al Antiguo Testamento y solo te lo voy a citar, pero podés anotar algunas de estas citas. Ahí en Isaías 45, 22. Dios dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los términos de la tierra, miren a mí y sean salvos. Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? En el capítulo 33, versículo 11, ahí en Ezequiel dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? En el Nuevo Testamento, uno de los versículos más conocidos, tal vez el más conocido de todos los textos de la Biblia, en Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa palabra mundo no tiene ninguna forma de evitar este significado universal a cada persona en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa todos los hombres? Significa todos los hombres. En toda la historia, Dios mostró este aspecto de su carácter, su deseo de salvación, su no deseo de perdición. Cualquier doctrina que afirma que Dios desea que las personas se pierdan es una falsa enseñanza. Es mentira, de ninguna manera refleja el carácter de Dios o la revelación clara de las Escrituras. La doctrina bíblica señala este aspecto. Ahora, esto de ninguna manera anula la doctrina bíblica de la elección particular de Dios, que demuestra claramente que aquellos que son salvos lo son por un propósito eterno de Dios, una elección atemporal, cuando Dios quiso salvar, no solamente en términos generales, sino en términos particulares, a un grupo que Él eligió para salvación. Esta doctrina está firme, sólida, se apoya en los textos bíblicos, no necesita nuestra ayuda sistemática. Se apoya en todos estos textos, pero esa doctrina no niega esta verdad, es parte del carácter de Dios, es su naturaleza y es su propósito, salvar. Dios desea esto, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Hay un énfasis muy fuerte en las epístolas pastorales sobre el concepto de salvación. Una y otra vez se habla de este tema. Y salvación, ¿no es cierto?, se refiere a todo el paquete que implica llevarnos hasta esa imagen final que ve Pablo ahí en Efesios capítulo 1, donde él complete toda esa obra de redención. Él desea que todos los hombres sean salvos. Ahora, hay una tensión que genera esto. Y si vos has indagado en las demás doctrinas, es una verdad que te genera tensión, porque vos no podés reconciliar esta idea. Vos decís así, mira, si Dios quiere salvar a todas las personas, ¿no es capaz de hacerlo? ¿No es Él todopoderoso? Y claro, una respuesta simplista diría, bueno, Él es todopoderoso, pero no puede invadir el libre albedrío. Y por eso Él no puede salvar a una persona que no quiere ser salvada. Pero esta explicación de ninguna manera representa la doctrina bíblica de lo que es el libre albedrío, si usamos ese término. Porque nadie sería en su propia capacidad moral capaz de responder al Evangelio. Esto requiere un milagro, una obra de Dios en el corazón. Entonces, el hombre, la salvación no pone una tensión sobre este punto. ¿Por qué? Pensémoslo así. Escuchaba a un predicador hablando sobre esta tensión. Él decía, hay muchos aspectos de la voluntad de Dios que la Biblia claramente nos dice que es su voluntad, pero en el mundo vemos que no es así. Y esto lo que muestra es que hay un aspecto de la voluntad de Dios que marca lo que es propio de su naturaleza. Y hay otro aspecto de la voluntad de Dios que marca lo que Él ha determinado hacer en su propósito redentivo. Entonces, por ejemplo, este autor decía, la voluntad de Dios es la santificación del creyente. Es que seamos santos, ¿no? Él lo dice claramente, la Biblia. Cuando yo no soy santo, ¿qué significa? ¿Que Dios falló porque Él quiere hacer algo y no puede hacerlo? De ninguna manera significa eso. Lo que significa es que el carácter de Dios llama a la santidad, demanda santidad, desea santidad. El pecado es contrario a su carácter. Y el hecho de que yo pueda pecar no hace a Dios incapaz
de crear santidad en mí. Lo que eso solo demuestra es que yo soy pecador. Entonces pensémoslo en esta misma forma en relación a la salvación. El deseo de Dios por la salvación de todo ser humano es propio de su carácter, es propio de su naturaleza, es verdadero. La obra particular de Dios, por la que los elegidos llegan a ser salvos, es parte de la administración de Dios, por la que Él logra la salvación de los que fueron elegidos. Esto es la forma, ¿no es cierto?, en la que tenemos que resolver esa tensión. Pero no podemos decir, no, Dios en realidad no ama a todos. No podemos decir eso, porque la Biblia no nos lo permite. Esto es afectar nuestro entendimiento del carácter de Dios. Es una enseñanza equivocada que perjudica la vida de la iglesia. Entonces, no podemos decir Dios no quiere la salvación de todos y tratar de explicar o desacreditar los pasajes que lo dicen para que encajen en nuestra teología. No podemos decirlo. Tampoco podemos decir, sí, Dios quiere que todos sean salvos, así que todos van a ser salvos. Como dicen, Dios es bueno, al final del día todos se van a salvar. De ninguna manera. Porque el amor universal de Dios o el deseo de salvación de Dios por todos los hombres no implica el hecho de la salvación de todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no se puede resolver esta tensión dejando a un lado el texto y desacreditando lo que está diciendo. Tenemos que vivir en esta tensión. Así que, lo que está diciendo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Miren, esto debería ser obvio para nosotros. Pero muchas veces no lo es, y nos encontramos en la misma situación que Jonás. ¿Se acuerdan ese profeta del reino del norte de Israel que fue enviado a Nínive a predicar salvación? ¿Y cuál era el problema de Jonás? El problema de Jonás no es que él no sabía cómo era Dios. Cuando él habla, te das cuenta cuánto sabe él de Dios. Él conoce mucho del carácter de Dios. El problema de Jonás es que él no quiere abrazar el carácter de Dios y no quiere reflejar el carácter de Dios. Jonás sabe que Dios es un Dios compasivo. Jonás sabe que Dios quiere salvar a los ninivitas. La conclusión de Jonás es obvia. Si Dios me está mandando a predicarles, debe ser porque quiere salvarles. El problema de Jonás es que Jonás no quiere que Dios los salve. Jonás no muestra ese mismo corazón que Dios tiene. Mira, no solamente Jonás se dio cuenta de esto, los ninivitas se dieron cuenta de esto. ¿Se acuerdan cuando llega Jonás y empieza a predicar? El mensaje de Jonás es este: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No hay ningún llamado al arrepentimiento, no hay ningún indicio de una posibilidad distinta, va a ser destruida, es final y absoluto. Pero, ¿qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron. Los ninivitas clamaron, se vistieron de cilicio y pusieron cenizas sobre su cabeza. ¿Por qué? Por si Dios se arrepentiría de ese gran mal que había determinado hacer contra ellos. ¿Te das cuenta de lo que estaban pensando los ninivitas? Estaban pensando así. Parece lógico. Si Dios mandó un profeta, si Dios nos hubiese querido destruir, no hubiese destruido sin ninguna advertencia, ¿no? Si Él mandó un profeta para decirnos que nos iba a destruir, no será porque nos quiere salvar. Vamos a arrepentirnos. Y tal vez Dios nos salve. Y era verdad. Dios los salvó. Si los ninivitas se dieron cuenta de esto, si Jonás sabía de esto, ¿por qué no lo veríamos nosotros? Si Cristo nos mandó a ser discípulos a todas las naciones, ¿no será porque Dios tiene el deseo de salvar a todas las naciones? Parece lógico, ¿no? Pero hay algo más. Tenés las palabras directas de Dios al final del libro. En Jonás, al final del libro, el último versículo, el versículo 10, Dios le hace esa pregunta a Jonás. ¿Tuviste tú
misericordia, compasión de esa calabacera que creció en el paso de un día y después pereció? ¿Y no tendré yo compasión de esta gran ciudad en donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿No tendré yo compasión? O sea, Jonás, ¿no me conoces? ¿Pensás que yo no me compadezco de las personas que se pierden? ¿Pensás que yo estoy esperando destruirles y queriendo destruirles? Jonás, ¿qué Dios es el Dios que vos conocés? El Dios verdadero, el Dios que te envió, es el Dios que quiere salvar. Y por eso te envió. Y si yo me gozo con la salvación, ¿por qué vos estás acá enojado arriba de este monte? Esta es la reprensión contra Jonás. La semana pasada les cité Romanos capítulo 1, donde Pablo, él intercede por la nación de Israel. Señor, salva a la nación de Israel. ¿Pero en base a qué Pablo intercede? Intercede en base al carácter de Dios, porque termina el capítulo 10 de Romanos diciendo que Dios todo el día extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué Pablo tiene confianza en venir a Dios y pedir que salve a la nación de Israel? A cada persona en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es así. Y él sabe que Dios está extendiéndose para la salvación. Esta es la postura de Dios. Esto es lo que Pablo reconoce. Entonces, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta expresión, conocimiento de la verdad, es otra forma de hablar de salvación. Conocimiento de la verdad está demostrando esto. Nadie va a ser salvo sin este conocimiento. El conocimiento de la verdad es la salvación. Y por eso Pablo afirma esto, ¿no? En Romanos capítulo 10. No pueden ser salvos a menos que crean, no pueden creer a menos que oigan, que oigan, y no pueden oír a menos que alguien vaya y les predique. Tiene que haber un predicador. Pero esto es, ¿no es cierto?, el conocimiento de la verdad. Y no es solamente información, este conocimiento de la verdad es un conocimiento completo de la verdad salvadora. Así que orar por la salvación del mundo perdido debe surgir de entender el carácter de Dios. Te pregunto, ¿vos entendés el carácter de Dios de esta manera? ¿Vos ves a Dios así? Si no lo ves a Dios así, ¿qué razón hay para orar por los perdidos? Ninguna, ¿no? Pablo quiere que lo veas así, porque esto es verdad, así Dios es. En quinto lugar, orar por la salvación del mundo perdido debe reflejar la exclusividad de nuestro Dios. Debe reflejar la exclusividad de nuestro Dios. Es una palabra difícil. Pero fíjate, el versículo 5 va a dar un nuevo porqué. Otra razón. Este de nuevo porqué, ¿no es cierto?, tiene que ver con ese punto de partida. Debemos orar por todos los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que agrada a Dios, esto es lo que Dios es lo que Dios desea, es lo que Dios celebra. ¿Y ahora por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. Esta mañana en la escuela dominical hablamos de la unicidad de Dios. Dios es uno solo. Este concepto, ¿no es cierto?, es un concepto que se contrasta con las falsas religiones que afirman que hay muchos dioses y que hay diferentes formas de agradar a estos dioses para lograr los objetivos personales, los beneficios que estos dioses nos dan. Pero la Biblia se para en contraste a todas estas religiones y afirma la exclusividad del Dios que nosotros anunciamos. Cuando nosotros decimos que hay un solo Dios, no estamos diciendo, miren, no se preocupen, adoren a cualquiera que quieran, porque al fin del día estamos adorando al mismo Dios. No estamos diciendo eso. Porque adorar otro que al Dios de las Escrituras es adorar a un Dios falso. Cuando está diciendo acá hay un solo Dios, lo que está demostrando, ¿no es cierto?, es que este Dios, el Dios revelado en las Escrituras, es el único Dios verdadero.
Decíamos hace un instante, este Dios es el Dios Salvador. Y este Dios Salvador es el único que puede salvar. Lo que está haciendo es chocando contra el sentido de aceptación o supuesta aceptación que hay en nuestro mundo, en nuestro tiempo. Hoy vivimos, ¿no es cierto?, en este entorno postmoderno, donde nos están bombardeando todo el tiempo con estas ideas. Vos no podés decir tener la única verdad. Eso es algo soberbio. Eso es algo que rompe las relaciones. Si vamos a ver un futuro pacífico en este mundo, necesitamos bajar la guardia. Necesitamos este concepto de inclusión. Todas las ideas, cualquier forma de expresión, cualquier forma de adoración, todo es válido, porque no hay una sola verdad que gobierne sobre todas. Y el cristianismo queda aislado frente a toda esta corriente y aparece como el intolerante. Porque el cristianismo se para y dice, no, hay un solo Dios. Y hay una sola forma de adorar a este Dios, la forma que Él quiere ser adorado. Hay una sola característica de este Dios, es la característica que Él nos reveló en las Escrituras. Hay un solo Dios. Y el cristianismo choca. Ahora, por un lado, dijimos, el cristianismo no tiene que ser hostil a la cultura. El cristianismo no ataca a sus líderes políticos, ora por sus líderes políticos. Y de esta manera ora por estabilidad, por paz social. Pero el cristianismo no puede renunciar a esta convicción central por lograr la paz. El cristianismo tiene que afirmar, hay un solo Dios y a este Dios nosotros nos sujetamos. Y esto le mete muchos problemas. Esto es lo que le ha llevado a la persecución a través de los siglos. Su fe en un solo Dios. Pero esto es central. ¿Por qué? Si yo no creo que hay un solo Dios, ¿qué necesidad hay de orar por salvación de personas que buscan a Dios a su manera? Hay un libro, ¿no es cierto?, chiquito que apareció hace varias décadas. Me acuerdo que estaba en la biblioteca de mi papá y la pregunta del título del libro es, ¿están perdidos? Una pregunta. ¿Están perdidos esas personas que adoran a su Dios a su manera? Esa es la pregunta difícil de digerir para muchos en nuestro tiempo. Vos me estás diciendo que una persona que es más buena que los cristianos, una persona que es sincera en su fe, una persona que se esfuerza por lograr lo que cree que es lo mejor y que ayuda a su sociedad, ¿vos me vas a decir que esa persona se va a ir al infierno? Eso es una locura. Y el cristianismo dice, hay un solo Dios. Y no solo un solo Dios, hay un solo mediador. Acá se está refiriendo, bueno, a Cristo, lo va a mencionar, lo va a explicar en la próxima expresión, un solo mediador. ¿Qué es un mediador? Bueno, tal vez la figura más gráfica que tenemos de esto de un mediador viene del libro de Job, ahí en Job capítulo 9, versículo 33. Cuando estudiamos el libro de Job, me acuerdo que pasamos por esta sección y hablamos sobre este concepto que Job está trayendo, y él se ve tan distante de Dios. Él se ve que no puede entender lo que Dios está haciendo, por qué viene tantos males, si él no ve nada malo que hizo. Y entonces él lo que desea es que haya un árbitro, usa la palabra en nuestra traducción, un árbitro. Alguien que se pare en medio de los dos, que pueda representar las dos partes, que pueda unir este abismo. Y Job sabe que lo necesita, pero no lo ve, no existe. Porque para que haya un árbitro, o para que haya un mediador,
Tendría que ser una persona que pueda identificarse con las dos partes. Necesitaríamos a un Dios hombre para que pueda representar el carácter de Dios de forma precisa y pueda representar la necesidad humana de forma precisa y la debilidad humana de forma precisa. ¿Quién podría hacer esto? Y dice, hay un solo mediador. Quiere decir que no solamente hay un solo Dios, hay un solo camino a ese Dios. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces el problema de estas religiones es que expresan una forma de religiosidad, pero que está fuera de la salvación por no ir a Dios a través de Cristo. Un solo mediador. Y usa un título para Cristo acá, muy interesante. El mediador es Jesucristo hombre. Cuando usa este título, Jesucristo hombre, este es el título que hoy tiene Cristo. Hoy estábamos hablando, esto es uno de los grandes misterios del obrar de Dios, que Él, siendo Dios, perfecto en todas sus formas, tomó naturaleza humana. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, y se hizo hombre de forma perpetua. Jesús es hombre hoy. No es que Jesús fue hombre cuando vivió acá en la tierra. Jesús es hombre hoy. ¿Cómo que es hombre hoy? Sí. Jesús, su naturaleza humana, vivió la vida como cualquier humano, murió y resucitó con un cuerpo de hombre glorificado. Y fue llevado a la gloria. Y hoy está a la diestra del Padre como un hombre glorificado. Y un hombre muy especial. Porque su gloria excede a todas las glorias. Pero Él es hombre. Lo que Pablo está haciendo acá no es negando la deidad de Cristo. Eso está seguro. Muchos otros textos lo están afirmando. Lo que Pablo está haciendo acá es afirmando la humanidad de Cristo. ¿Y por qué lo está afirmando? Lo está afirmando porque solamente un Dios hombre podía salvar al hombre. Era vital, sumamente importante que Jesús fuese a ser un hombre verdadero. Y este fue un pasaje clave cuando siglos atrás los teólogos debatían estos temas. Jesús, ¿qué significa que se hizo hombre? Bueno, significa en todo lo que un hombre es. Cuerpo, alma y espíritu humano. Jesús es un hombre tal como nosotros somos hombres. Y esto era necesario para que Él pueda salvarnos. Y pueda identificarse con nosotros. Y no hay otro. No hay otro. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Hay un solo mediador. Esto muestra la exclusividad del Evangelio. Y entonces, ¿por qué orar por la salvación del mundo perdido? Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. Están perdidos. No hay otro camino. Solo Cristo. Bueno, y el último punto. Orar por la salvación del mundo perdido debe mostrar la intención de nuestro Dios. Debe mostrar la intención de nuestro Dios. Y dice en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este mediador dice que se dio a sí mismo. Esto es uno de los grandes tesoros del Evangelio, porque muestra que el hecho más oscuro de la historia de la humanidad, cuando el hombre se levantó en contra del Creador, en su forma más aberrante, crucificando y matando al autor de la vida, en ese momento tan oscuro, lo que estaba sucediendo no era más que lo que el Padre había determinado en la eternidad y lo que el Hijo había dispuesto a hacer voluntariamente en obediencia al Padre. A Jesús no lo mataron como un hombre que es
sobrepasado por otro y que lo lleva donde él no quiere ir. Jesús se dio a sí mismo. Este es el concepto que aparece acá. Esto demuestra, ¿no es cierto?, la obediencia y sujeción de Cristo y aún el amor de Cristo. Porque hay mucho énfasis en el Nuevo Testamento en cuanto al amor del Padre. Hay varios textos que muestran el amor del Hijo por nosotros. Ninguno tiene más amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Está Jesús poniendo su vida y mostrando en eso la dimensión del amor con que nos ama. Jesús no está solo obedeciendo al Padre, Él está expresando su amor por nosotros. Este acto de entrega de Cristo es señalado por Pablo también como la expresión máxima del amor de Cristo. Lo dice ahí en 2 Corintios 5, cuando dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí en ese texto, Pablo dice, no dice el amor a Cristo nos constriñe, dice el amor de Cristo nos constriñe. Lo que está diciendo Pablo es, miren, el creyente, ¿de dónde viene el impulso a moverle una vida de consagración completa? Viene, en parte, de traer a su mente cuánto fue amado por Cristo. ¿Cuánto fue amado por Cristo? Uno murió por todos. Entonces, ahora todos mueren. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuánto Cristo me amó? Y esto es lo que Pablo está enfatizando acá. Este mediador es el mediador que se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo en rescate. Esta es una palabra muy, muy importante en la teología del Nuevo Testamento. Porque esta es una palabra que muestra un concepto teológico muy importante. Y es el concepto de remisión, de rescate, ¿no es cierto? Tiene el concepto de un precio que se paga para liberar a alguien. Puede ser un esclavo, un preso de guerra, un prisionero, ¿no es cierto?, en cualquier forma, pero implica este concepto, ¿no es cierto?, de un pago, un rescate que se da. Y solamente aparece 2 veces fuera de este texto, en el Nuevo Testamento, este término. Aparece en Marcos 10, 45 y Mateo 20, 28, y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta expresión, este es el rescate. El rescate es esto, es un pago que hay que hacer para liberar a estas personas. Y este es el cuadro. Nosotros, esclavos, imposible para nosotros liberarnos. Y hay alguien que va a pagar la deuda. Ahora, esto despierta muchas preguntas. La pregunta es, está bien, Jesús cuando estuvo en la cruz colgado, Él pagó un precio, pero ¿a quién se lo pagó? ¿A quién pagó Jesús ese precio? Entonces, si ustedes vieron las crónicas de Narnia, no sé si alguno las vio con sus hijos, tal vez no saben esto, pero el que escribió las crónicas de Narnia es un teólogo muy reconocido en el mundo evangélico. Es un teólogo que tiene muchos otros escritos que son muy valiosos para la teología y muy útiles. Y él lo que intentó hacer es contar estas historias para instalar en la mente de los niños pensamientos teológicos, para que después los padres puedan guiar a estos niños a la salvación y a lo que es la vida espiritual, poniéndoselos en la forma de una historia. Entonces él creó estas historias para transmitir estos pensamientos teológicos, pero en las crónicas de Narnia vos ves, por ejemplo, cuando viene la bruja y le dice a Aslan que las leyes de la tierra demandan que para rescatar a Edmond, él tiene que hacer algo que ya sabe lo que tiene que hacer. Y entonces, lo que tiene que hacer es tiene que morir. Entonces, Aslan dice, sí, ya sé que lo tengo que hacer. Y acepta, ¿no es cierto? Y va, y hay un altar,
Y ahí está la bruja, ¿no es cierto? Y es como que a ella le pagan para que ella libere a Edmond. Entonces, Aslan muere para liberar a Edmond, que está bajo el dominio de la bruja, y a la bruja se le paga esto. Pero bíblicamente, el pago no es a Satanás. La deuda que contrajimos es con Dios. Su justicia es la que hace que pese sobre nosotros la condena. Nosotros debemos ir al tormento eterno, pero no por Satanás, es por Dios que va a juzgar nuestro pecado. Entonces, en un sentido es Dios el que, la ira de Dios la que va a ser satisfecha en este momento, en este pago. Pero Pablo no se detiene en todos esos detalles. Pablo solamente da el hecho. Cristo se dio en rescate. ¿Qué palabra esta? Rescate. Este es el tono, ¿no es cierto?, con el cual entendemos la obra de salvación, es rescatar. Esta palabra rescate es una palabra que, como le digo, la raíz aparece en otras ocasiones, pero esta palabra acá en este texto tiene un cambio, una alteración. Se le puso una preposición adelante que le dio un sentido más a la palabra. Y la preposición es anti, que es la idea de un rescate por medio de un sustituto. Alguien que viene y toma el lugar del otro. No es que se paga un precio solamente, sino que el precio es ponerme yo en el lugar del otro. Y el otro queda libre y yo quedo en lo que el otro tenía que pagar. Esta es la palabra que se usa acá, Pablo. Que usa acá. Y este es el concepto, eso es lo que hizo Cristo. Él se dio a sí mismo en un rescate sustituto a favor de, y acá viene, ¿a favor de quién? ¿Por quién se entregó él? ¿A quién vino a rescatar? Bueno, hay una consistencia en este texto y ya va a aparecer una vez más. Se dio a sí mismo un rescate por todos. La palabra todos se usa muchas veces en este pasaje. Y yo les he estado demostrando, esto no tiene otra forma de entenderse que en la forma natural de esta palabra. Todo significa cada persona. Cada persona. Y esto lo que significa es exactamente lo mismo que dice Juan 3:16. Dios amó al mundo y por eso dio a su Hijo. Cristo vino, enviado del Padre, en una misión de rescate, para poner su vida en rescate de todos. Ahora, esto genera mucho conflicto en la mente de algunos. Y piensan, bueno, pero si Jesús ya pagó el rescate de todos, entonces, esto es universalismo, todos son libres. Porque sería injusto para Dios que Cristo pague el precio y que después igual te manda al infierno porque no creíste. Igual el precio ya fue pagado, entonces sería una doble paga. Esto es una inconsistencia. Pero bíblicamente no es una inconsistencia. Te lo muestro claramente. Por ejemplo, nosotros, suponete, tomemos a estas personas que dicen que Jesús solo murió por algunos, que no murió por todos, que solo murió por un grupo selecto de personas. Tomemos esa posición. Si digo que Cristo, que Dios recibió el pago de Cristo, entonces no solamente los elegidos deberían ser salvos, sino deberían haber sido siempre salvos. Pablo dice ahí en Efesios capítulo 2 que nosotros antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero te hago la misma pregunta lógica. Si el precio ya fue pagado, ¿por qué soy un hijo de ira? Si ya en la cruz se pagó el precio por mi pecado. Hay una simple verdad. El hecho de que Cristo en la cruz se entregó a favor de todos, no quiere decir que todos fueron liberados. Vos lo tenés que hacer. Una persona que solo cree en la redención limitada tiene que aceptar de que el hecho de que él pague la deuda no implica que son liberados. Porque si no, no puede explicar el estado previo a la conversión. No puede explicar eso. No es sinónimo, ¿no? Una cosa es entregarse a favor de todos, otra cosa es liberar a la persona.
Y Juan 3:16 lo dice, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y ya leímos 1 Timoteo 4, versículo 10. Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Mayormente de los que creen. ¿Y qué significa? Bueno, Él puso su vida en rescate, sustituto, por todos. Mayormente de los que creen. Ese mayormente muestra otro aspecto de esta doctrina. Pero no quiero desviarlo, porque justamente Pablo está usando el argumento acá para decirnos, tenemos que orar por todos. ¿Por qué tenemos que orar por todos? Porque la intención de Dios es la salvación de todos, porque la intención por la que Él envió a Cristo a salvar fue darlo a favor de todos. Y Cristo se entregó por todos. Aunque Él se entregó por todos, fíjate, hay otra, termina, ¿no es cierto? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto estaba en el diseño de Dios, pero parte del diseño era el tiempo en el que esto iba a suceder. El tiempo cuando Cristo iba a efectuar ese pago y el tiempo cuando las buenas nuevas del Evangelio iban a salir al mundo entero, a anunciar este hecho para la salvación del mundo. De esto, de la obra de Cristo, del amor del Padre, de la entrega del Hijo, del sacrificio sustituto, de esto se ha dado testimonio. Y Pablo lo que entiende es, ahora nosotros estamos en esta era donde el testimonio está saliendo por el mundo, y eso es lo que da pie en su mente a la próxima expresión, que dice en el versículo 7, mirá, para esto, ¿para qué? Para dar testimonio, lo que acabo de decir, para dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio del amor de Dios, testimonio del pago de Cristo, de esa obra de rescate, testimonio de esto, para esto. Yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo está diciendo así, miren, si Dios no tiene la intención de salvar a todos, ¿qué es lo que estoy haciendo yo entonces? ¿De qué se trata mi vida y ministerio? Porque yo fui enviado a esto. Entonces la única explicación racional de que Dios me haya enviado a esto es que esto es lo que Dios desea. ¿Por qué Pablo se toma tanto tiempo en defender que hay que orar por todos los hombres? Es que hay veces que cuesta entenderlo, ¿no? Porque doctrinas erradas nos han cegado a esta verdad tan evidente y tan simple. Y Pablo le está argumentando una tras otra. Está diciendo, si Dios no fuese a ser el Salvador de todos los hombres, y no desearía esto, ¿para qué me envió? Pero en realidad sí me envió. Te lo aseguro, se los aseguro. Se lo está diciendo a Timoteo, pero ya sabemos, los demás están escuchando. Se los aseguro que Él me envió a todos. ¿Y cómo me envió a todos? Miren los tres términos que Él usa. Él me envió como predicador. Este es un término que me encanta, es la palabra queruso, ¿no es cierto? Predicar, querux. Que es el concepto de un heraldo, un pregonero. Esta persona que era evaluada y una vez que se la consideraba apta, se la enviaba a una misión. Usualmente la evaluación, ¿no es cierto?, tenía que ver con ver que esta persona pueda retener los conceptos y pueda transferirlos con precisión, su tono de voz, su presencia, porque él iba a ser el representante del rey. Y Pablo dice, a mí el Señor me constituyó un heraldo suyo. Y es lo que dice Romanos 10, 14, cuando aparece ahí en medio de todo ese argumento. ¿Cómo van a creer sin un predicador? Se necesita un predicador para que el mundo crea. Ahora,
Pablo acá no está negando la soberanía de Dios en la salvación. Pero Pablo está demostrando que Dios en su soberanía usa medios para lograr este propósito de salvación. ¿Qué medios usa? La oración, él ya habló antes, y la predicación. Para esto Dios lo mandó a predicar, porque Dios va a usar la predicación para traer salvación. Dios quiso salvar por medio de la locura de la predicación, por medio de instrumentos débiles enviados al mundo con el mensaje del Evangelio. Él va a traer salvación. No solamente un predicador, también es un apóstol. Un apóstol, ¿no es cierto?, de estas personas que recibieron autoridad especial por haberle enviado Cristo mismo a ser su representante y llevar su mensaje. Él es un apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. ¿Hace falta que Pablo le diga esto a Timoteo? Bueno, probablemente a Timoteo no, pero las demás personas que están escuchando sí. Pablo quiere que esta gente sepa que es verdad lo que le está diciendo. Dios le envió a esto, y si Dios le envió a esto, entonces es porque lo anterior es verdad también. Entonces fue predicador, apóstol y maestro. Y esta palabra didáscalo, ¿no es cierto? Es enseñanza. Esto es su función, él es lo que hace, él explica la verdad al mundo. ¿Maestro de quién? De los gentiles. Yo te expliqué, ¿no es cierto?, esta actitud que el judaísmo había generado. Esta actitud similar a la de Jonás. Señor, destruye a los gentiles, que son nuestros enemigos. Establece tu reino para tu pueblo. Y Pablo fue transformado de ser un hombre con celo por estas falsas enseñanzas en un hombre que entiende a qué fue enviado. Él fue enviado a los gentiles. La palabra ahí gentil es la palabra griega etnias. Fue constituido un maestro a los gentiles, a las etnias, a todas las etnias, a todos los pueblos. Para esto, para dar testimonio. En fe y en verdad. Este es el entorno en el cual él lleva ese mensaje. Este mensaje es un mensaje que se predica en este entorno de la fe y la verdad. Esto es el evangelio que Pablo ha predicado. Bueno, quiero cerrar con este pensamiento. No podemos robarle a este texto su sentido para acomodarlo a nuestro sistema. Claramente este texto nos llama a orar. Ahora, si este texto nos llama a orar, ¿por qué oraríamos? Bueno, oramos para que gente se salve. Pero Matías, espera un poquito, vos me dijiste hace un rato que solo la gente que Dios eligió se va a salvar. Y ahora me estás diciendo que tenemos que orar para que se salven. Matías, si yo oro, ¿eso cambia algo? ¿Va a cambiar el decreto eterno de salvación de Dios? Bueno, tenés que tener cuidado en cómo responder esa pregunta. Porque si vos decís, mi oración no cambia nada, destruiste por completo la doctrina bíblica de la oración. En todos sus sentidos. Santiago capítulo 5, ¿qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Dios responde las oraciones. ¿Es lo que quiere decir eso? Gente se salva porque vos oraste para que se salven. Eso es la verdad bíblica. Y gente no se salva porque vos no oraste para que se salven. La oración puede mucho. Pero vos decís, ¿y esto entonces qué? Distorsiona por completo entonces la soberanía de Dios? Porque entonces se va a salvar la gente por la que yo oro. Bueno, tenés que entender esto. Dios lleva a cabo sus propósitos soberanos a través de medios que Él utiliza para cumplirlos. Y en este caso, Dios usa la oración del pueblo de Dios
para cumplir un propósito eterno de salvación. Y si decimos, tendríamos que decir, se salvó porque oró por esa persona. Y a la vez tenemos que decir, se salvó porque Dios lo eligió delante de la fundación del mundo. Y la oración a favor de esa persona fue parte del plan para salvarlo. Las dos cosas son verdad. Pero con esa convicción tenemos que orar. Tenemos que orar pidiendo a Dios que se salven estas personas, esperando que Dios responda a nuestra oración. ¿Y por quién tenemos que orar? Por todos. Porque esta es la voluntad de Dios. Es agradable a Él. Dios se deleita cuando oramos por la salvación de todo el mundo. Bueno, vamos a orar. Terminamos. Padre, habría muchas cosas por las cuales podríamos orar en este momento. Pero, Señor, ¿cómo terminar un pasaje, de ver un pasaje tan claro y no terminar con una oración que tú deseas escuchar y no la que nosotros queremos expresar? Y la que tú quieres escuchar, Señor, es la oración a favor de la salvación de este mundo. Y te lo rogamos, Señor. Salva a nuestro país, a cada persona en nuestro país. Señor, sabemos que no hay posible salvación sin predicadores. Envía obreros a la mies, a cada rincón, a cada pueblo, a cada barrio. Edifica tu iglesia. Establece un testimonio fiel de tu verdad en cada comunidad para que cada persona pueda ser salvada por el Evangelio, edificada y llevada a la madurez en Cristo. Salva, Señor. Salva a este mundo. Para tu gloria, Señor, y para el gozo eterno de aquellos que son alcanzados por esa obra de salvación. Y oramos, Señor, a ti para que lo hagas, porque no hay posible salvación sin tu obrar. La obra de salvación no es el resultado de la actividad humana, es una obra sobrenatural. Y por eso te lo pedimos humildemente, Señor, hazlo. Ábrenos puertas. Danos coraje y valentía. Señor, guíanos. Danos las palabras para hablar tu verdad. Obra en los corazones perdidos. Quebrántales. Convénceles. Y sálvales, Señor. Te lo rogamos. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a mantenernos en este espíritu de oración el resto de nuestra historia. No nos dejes fluctuar, no nos dejes abandonar la oración, no nos dejes despreciarla. Hazla, Señor, una carga constante en nuestro corazón. Y te encomendamos, Señor, a ti, nuestra iglesia. Permítenos ser lo que te lleve gloria y gozo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.